Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una de las discusiones bien actuales de la Argentina tiene que ver con Vaca Muerta, con el petróleo y el gas de esa zona de la Argentina. Y muchas personas pregonan que el país va a cambiar radicalmente con la explotación de esos recursos, que ahora sí será una vez más, ¿no? Esa idea de un poco de realismo mágico, de salvarnos porque aparece alguna idea, proyecto, o bueno, los recursos, echar mano a lo que llamamos todavía recursos. Decíamos antes, para ir a traer ese recurso hay que disponer una serie de, además de recursos económicos, hay que movilizar muchas personas, recursos de todo tipo, para hacer la prospección, la extracción, después la distribución, todo lo que implica el petróleo. Y además de la contaminación que produce, el calentamiento global. Entonces, me parece que esto en las discusiones no aparece. Aparece la idea de hacernos rico y rápido, pero no aparece todo lo otro. Todas estas, la economía tradicional llama externalidades de lo que puede pasar. Y no estamos viendo lo de las energías renovables. Entonces la discusión se torna opaca, se torna un poco imparcial. Y la narrativa todavía no ha podido explicar con claridad todo eso que resulta perjudicial y todo eso que podría resultar beneficioso. Ecuador, hace algunos años, tenía un proyecto concreto para dejar el petróleo bajo tierra, porque efectivamente no es tiempo de ir a buscar eso ahí, por todo esto que decimos y mucho más. Pero fracasó, esa idea fracasó por diferentes razones, buena parte por el lobby que hubo en derredor. No pudieron recaudar lo necesario para no ir a buscar, y leíamos la semana pasada en las ecofotos que se está explotando el petróleo de Yasuní en una zona tan rica en otros recursos que tiene el Ecuador, y con personas tan pobres viviendo por ahí. Bueno, Alberto Acosta, con quien vamos a charlar ahora, es un ex ministro de Energía y Minas del Ecuador, que sabe bien de ese proceso y que sabe bien de todo esto de la idea de explotar los recursos para hacernos ricos y vivir felices. Así que vamos a intercambiar y escucharlo un poco a él. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Muy buenos días, Sergio. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Para nosotros también. Leíamos con cierta desazón la semana pasada acá en el programa que Yasuní no pudo ser aquel proyecto que soñó buena parte de la humanidad, y hoy están sacando petróleo. ¿Cuáles son los argumentos que habría que conocer para entender definitivamente que ya pasó ese tiempo? Bueno, hay muchos argumentos al respecto. Yo empezaría mencionando, por ejemplo, lo que ya señaló en el año 2012. 2012, la Agencia Internacional de la Energía, que tiene su sede en París y que aglutina a todos los grandes países importadores de petróleo. Hace ya más de 10 años, esta agencia internacional, que de ecologista no tiene un pelo, recomendaba dejar en el subsuelo el 85% de todas las reservas de los combustibles fósiles si no queremos que la temperatura del planeta crezca más del 2 grados. Eso decía hace 10 años, y eso se volvió a ratificar en un estudio publicado en la revista Nature en el año, creo que el año pasado, donde ya se dice que es indispensable hacer eso si no queremos que la temperatura del planeta crezca en 1.5 grados. Yo creo que ya esa definición que proviene de los grandes importadores de petróleo, que están preocupados por los impactos que provoca el colapso climático, deben hacernos a nosotros reflexionar. Además, esta sería una primera aproximación, si tú quieres, Sergio, global. Sí. Además, también podríamos nosotros hacer otra reflexión. ¿Cuál país en el mundo ha logrado aquello que se llama desarrollo, teniendo como fuente preferente
de financiamiento de su economía la exportación de petróleo o derivados de petróleo. No hay ningún ejemplo, porque podríamos decir hay países muy ricos, pensemos en los países árabes, sí, pero no son países desarrollados. Hay elementos que un país, entre comillas, desarrollado debería demostrar: libertad de expresión, democracia, equidad de género, igualdad social, una sustentabilidad real. Pues son países que tienen muchísimo dinero, sin lugar a dudas, pero vemos muy bien que la realidad social, la realidad ecológica, la realidad política en esos países. Pensemos el caso de Qatar, en donde Argentina ganó el Mundial, pero la estructura social de ese país dejaba mucho que desear. Cierto. Esos son temas que hay que tener en consideración. ¿Y qué pasó, Alberto, en Ecuador concretamente con ese proyecto que, al menos por acá, resultaba muy atractivo, ¿no? Esto de dejar y que el mundo pueda colaborar para que eso quede ahí, no se siga produciendo el calentamiento global y las comunidades puedan vivir decorosamente, ¿no? Bueno, el tema ahí, hay que anotar, fue una iniciativa que comenzó a fraguarse en Ecuador a raíz de nuestra experiencia como país producto. Ecuador, como los países de América Latina, es una nación que depende de las exportaciones de lo que llamamos recursos naturales. Ecuador fue y sigue siendo un país cacaotero, un país bananero, un país floricultor, un país camaronero, un país que se ha dedicado a vender materia prima y un país petrolero. Y vimos a lo largo de los años que la explotación de petróleo, que cumplió ya su exportación más de 50 años en agosto pasado, el petróleo de la Amazonía, no ha resuelto sus problemas. Y por el contrario, la realidad de la Amazonía es dramática. La Amazonía es la región más pobre de todo el Ecuador y las provincias petroleras son las más pobres de toda la Amazonía. Los problemas ambientales son tremendos: contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua. La destrucción que esto ha provocado entre el petróleo, la contaminación y otras actividades productivas, monocultivo de la palma africana, por ejemplo, han terminado por transformar esa región de la Amazonía una de las regiones más violentas y más insalubres. El cáncer, por ejemplo, tiene un índice que está en alrededor del 31% y en algunos lugares se acerca al 50%, cuando el promedio nacional está en el orden del 11-12%. Inclusive anotamos la desaparición de 2 pueblos enteros, los Tetetes y los Alzahuares. Entonces, teniendo como antecedente esta historia, viendo lo que está pasando a nivel internacional y las recomendaciones de organismos como la mencionada Agencia Internacional de la Energía, fue surgiendo desde la sociedad civil una propuesta para dejar el crudo en el subsuelo. A fines de los años 90, principios de los años 2000, planteamos un acuerdo histórico: llegar a un arreglo con los acreedores de la deuda externa ecuatoriana para suspender los pagos de la deuda, y nosotros suspenderíamos la explotación de petróleo y no permitiríamos la minería en la Amazonía. Esto no prosperó. Esta es la idea que está planteando ahora el presidente Petro, de alguna manera, el presidente colombiano Gustavo Petro. Sí. Y esto se transformó desde el año 2004-2005 en una incipiente propuesta que luego, en el año 2006, surgida desde la sociedad civil, la presenté yo como hoy futuro ministro de Energía y Minas al gobierno de Rafael Correa, y se aceptó. Yo diría que eso hay que reconocer, que el gobierno aceptó que su ministro de Petróleo, y el ministro de Energía y Minas, proponga no extraer un 20 y un 30% del petróleo como una alternativa energética, económica, social, ecológica. Y esto dio paso a lo que se conocería luego como la iniciativa Yasuní-ITT, que tenía claros objetivos. 1, proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri, Taromenane, Oñamenane. 2, proteger la enorme biodiversidad. 3, evitar la emisión de CO2, de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Y 4, proteger la zona donde hay mucha agua. Un quinto punto sería replantearnos una nueva relación de los seres humanos con la naturaleza, reconociendo lo que luego estableceríamos en la Constitución de Ecuador: los derechos de la naturaleza, o la naturaleza como sujeto de derechos. Esta iniciativa requería el apoyo internacional. Inicialmente planteamos una compensación. Claro. Y luego nos dimos cuenta que no se trata de compensar, sino de aceptar
que los países más ricos del planeta son los mayormente responsables de la destrucción del mismo y que tienen que contribuir para reducir esos problemas. Tienen que pagar de alguna manera todo el daño que han ocasionado, no solo a la madre tierra, sino a la humanidad, porque somos naturaleza. En ese contexto, esta iniciativa estuvo 6 años avanzando, pero lamentablemente no hubo el apoyo internacional y tampoco el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo a la altura de una decisión o de una propuesta tan revolucionaria. El gobierno de Correa no tuvo una estrategia política de largo plazo y a la final terminó dando señales contradictorias que en lugar de conseguir apoyo fueron restando los posibles aportes que se requerían. Pero de todas maneras, Sergio, esta iniciativa está haciendo escuela, se ha transformado como una meta a conseguir en muchas partes del planeta, porque hay conciencia de que no podemos seguir carbonizando la atmósfera si no queremos que la vida en la Tierra para muchas especies y en especial para los seres humanos sea prácticamente invivible. Estás escuchando a Alberto Acosta Espinosa, nos habla desde Ecuador. Fíjense qué interesante, era el ministro de Petróleo de Correa y fue el impulsor de este proyecto con una gran amplitud, con una visión transversal que no hablaba solo del petróleo, hablaba esencialmente de las comunidades, de la posibilidad de que puedan vivir mejor y con una concepción, tan clara de aceptar, decía que los países más ricos del planeta tienen que pagar por el mal desarrollo, como diría por estos lados María Estela Svampa y Viale, ¿no? Que tienen un libro sobre esto, llaman el mal desarrollo. De eso nos está hablando con este entrevistado, transcurrimos parte de la mañana acá de la radio en la ciudad de Buenos Aires. Decías, Alberto, esto del mal desarrollo, y en ese sentido, estos países con supuestamente desarrollados, de algún modo también ponen contra las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a Ecuador con respecto a la explotación, ¿no? De su medio ambiente. Nos ponen a todos los países del sur global contra las cuerdas, inclusive cuando plantean esta suerte de transición energética que yo la definiría corporativa. Están, por ejemplo, resolviendo algunos de sus problemas en lo que tiene que ver con la contaminación del aire en las grandes ciudades, en el norte global particularmente, con vehículos individuales movidos por electricidad. Pero esto está provocando una creciente presión por más minerales. Estamos viendo el caso del litio, estamos viendo el caso del cobre, del cobalto y una serie de minerales y las tierras raras que se extraen en el sur global, donde se aumenta lo que nosotros podríamos decir esas tendencias de mal desarrollo. Los países ricos, los enriquecidos por un sistema económico que les favoreció para alcanzar esos niveles de bienestar, ahora pretenden sostener esos niveles sobreexplotando, como lo han hecho siempre, a los países del sur global. Y lo mismo sucede con otras fuentes de energía que aparecen como limpias. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las fuentes de energía limpias. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía eólica, enseguida nos imaginamos de esas grandes torres con esos rotores para producir energía aprovechando el viento. Gran parte de esa estructura, la parte interna de esa estructura de los rotores, se construye con madera que proviene de los países del sur global, particularmente madera de balsa, que se extrae de una forma brutal y irresponsable en las selvas tropicales de mi país, para mencionar un caso muy concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado, y me parece muy bien esa pregunta inicial, antes de que yo empiece a hablar, cuando decía que nos hemos acostumbrado a ver ciertas cosas como normales. Realmente esa normalidad es parte de la anormalidad que tenemos que superar. Acá en la Argentina hay muchas personas que sostienen que Vaca Muerta tiene que ser explotada, ¿no? Porque somos un país pobre. ¿Cómo vamos a dejar semejante riqueza sin explotar? ¿Qué les dirías, Alberto, desde tu experiencia, tantos años de trabajo, de esta visión que tenés sobre la energía y el ambiente, sobre la producción de energía? Yo les hablo desde mi experiencia personal. Yo trabajé en empresa estatal de petróleo
como marketing manager, el gerente de comercialización. Yo estudié economía de la energía antes en Alemania en los años 70 y me preparé para poder contribuir en mi país a que se aproveche adecuadamente la riqueza petrolera. Yo podría decir que vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo conozco de lo que estoy hablando. Yo creía que con el petróleo se podía avanzar hacia el desarrollo, pero esa fue una ilusión. Menos mal que en el camino, una historia que podría contar en otra oportunidad, fui comprendiendo que eso no es posible, que al contrario, en la medida que sigamos siendo países producto y no avancemos a ser países de inteligencia, no vamos a resolver nuestros problemas. Seguiremos atados a la lógica de un mercado internacional que lo único que hace es conseguir beneficios, sacrificando el sur global a favor de los siempre beneficiados países del norte global. Esa es una larga historia y nosotros podemos hacer una revisión de todos los países del mundo en donde el petróleo ha jugado un papel preponderante y ha sido fuente preferente de financiamiento de economía. Y tengo inclusive un contraejemplo, porque hay mucha gente que dice, Noruega se desarrolló con el petróleo. No, Noruega ya era un país desarrollado cuando empezó a exportar petróleo en 1974, van a ser 50 años. Y los noruegos fueron sumamente inteligentes para, primero, hacer actividades lo más responsables posibles y, segundo, no desperdiciar estos recursos económicos. Tiene grandes fondos de inversión para futuro, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de nuestras propias historias y encontrar caminos post-extractivistas que demandan estrategias de transición, porque no vamos a salir de la noche a la mañana del petróleo, pero no creo que la solución de nuestros problemas, de nuestras economías extractivistas, se resuelven con más extractivismo. Eso sería una apreciación totalmente equivocada y eso es lo que ha inspirado a muchos gobiernos progresistas que van por una senda que, a mi modo de ver, no va a dar los resultados que el pueblo, los pueblos están esperando. Estimado Alberto, muchas gracias por este rato con nosotros una vez más aquí. Yo les agradezco a ustedes y les comunico que seguramente a fines de marzo, primeros días de abril, estaré en Argentina como miembro de una misión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que va a conocer las realidades de Vaca Muerta. Así que para mí sería un gusto si nos podemos encontrar presencialmente. Claro, va a ser un placer. Muchísimas gracias y te esperamos por acá. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Alberto Acosta, desde Quito, en el Ecuador, exministro de Energía y Minas de ahí, fue gerente de comercialización en la industria petrolera, por eso tiene la claridad para explicar todo esto que nos ha dicho esta mañana y tiene la autoridad necesaria. Fíjense que viene ahora en pocos meses a la Argentina como miembro de una comisión internacional para ver justamente ese funcionamiento, para ver en el lugar qué pasa con Vaca Muerta, para que el relato no sea único y ese relato no sea superficial, para que podamos darnos una verdadera historia de lo que está pasando y de lo que querremos hacer con el futuro entre nosotros. ¿A qué le daremos prioridad? ¿Qué es valor en este tiempo que vivimos? Piensen, estamos finalizando ya el primer cuarto de siglo en el 21. Por ahí andamos. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.